Críticas sin spoilers de la Academia del Sr. Clicks de Netflix. Una aventura mágica y fantástica que tal vez valga la pena de ver o tal vez no. Acompáñame en este video a contestar esta pregunta. Película recién estrenada en la plataforma de Netflix con una duración de 2 horas con 9 minutos, la cual se encuentra en el género de la fantasía, la comedia y el drama familiar, donde la sinopsis nos dice que la historia sigue a Ada Contreras, una niña de 12 años que anhela volver a ver a su padre desaparecido. Y es ahí precisamente cuando es invitada a la misteriosa academia del Sr. Clicks, que viene siendo una especie de escuela mágica a los que solo algunos pocos elegidos pueden asistir. Así que Ada descubre los secretos sobre su familia y se enfrenta a enemigos inesperados. Y esta película de la Academia del Sr. Clicks está basada en la novela Academia Pana Klexa del escritor Jan Brecha, publicada en 1946, que es una historia original que es considerada un clásico de la literatura infantil polaca. Muy bien, dicho esto, empecemos con la crítica. Empezamos con la crítica del elenco, donde sobresale para mí la pequeña actriz Anatolia Ligwiniak, o algo así, porque los apellidos polacos son bastante difíciles de pronunciar. Ella interpreta de manera bastante bien, sobre todo en la primera parte de la película, a Ada Contreras, la protagonista de la historia, que en el caso de ella me parece que su interpretación funciona bastante bien. Es verdad que en la segunda parte de la película se pierde mucho su personaje, pero en este caso no le echo la culpa a la actriz, sino más bien en este caso sería al director. Pero en general me pareció bastante bien, le voy a poner palomita, así como también a los otros niños me parece que hicieron un trabajo cumplidor, igual que los adultos, así que a todo el elenco creo que merece también que le ponga una palomita. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica del director Maciej Kulaski, el cual trabajó anteriormente como guionista, director de la película Cómo me enamoré de un gángster del 2021. Y anteriormente trabajó en la película 365 días más del 2022, pero en este caso tan solo lo hizo como productor. Así que como ves, amigo, realmente no es un director muy experimentado que digamos. Y desafortunadamente en esta película se nota un poquito porque sí pierde mucho el ritmo y además me parece que pierde también a los personajes principales. Aunque realmente me sorprende porque la primera parte lo estaba haciendo bastante bien, pero en la segunda empezó a perder tanto a los personajes como también perdió demasiado el ritmo de esta película. Y creo que esto se debió principalmente a la falta de experiencia, porque no supo llevar o balancear perfectamente bien esta película, aunque realmente había empezado bastante bien. Además me parece que tomó algunas decisiones un tanto raras y como que no tenían nada que ver o eran demasiado simples para agregar en una escena. Que realmente, que no se me malentienda, creo que hizo un trabajo pasable como de 6 de panzazo, pero si realmente pudo haber depurado esos detallitos, hubiera quedado una película mucho mejor. Lo cual obviamente es bastante entendible porque era una persona que se dedicaba más a la producción y no tanto a la dirección. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica del guión realizada por Krzysztof Górecki, el cual trabajó también en la película de Cómo me enamoré de un gángster del 2021, donde precisamente trabajó con el mismo director. En pocas palabras, viene siendo el escritor de cabecera del director Maciej Kulaski, que me parece que hizo un buen trabajo de adaptación, dado que, como dije, se basa esta película en el libro Academia Pana Klexa, que realmente, por lo que yo vi, está bastante pegado a la novela. Tanto los personajes principales como Ada Contreras, el Sr. Clicks y el Príncipe Matthews son básicamente igualitos tanto en la novela como en la película, así como también el tema central de la película es básicamente el mismo de la novela. Claro, como todas las adaptaciones hay algunos cambios, pero ya me dirá la gente que conozca más el libro si realmente esto es así. Por lo que yo pude investigar, dicen los expertos que sí está bastante apegado a la novela original. Así que le voy a poner una palomita a la adaptación del guión, aunque sí hay un pero un poquito extraño, sobre todo los chistes creo que no funcionan muy bien, sobre todo de la segunda mitad de la película en adelante. Aunque aquí algunos me podrían decir que ese es el humor polaco clásico, pero francamente se siente como el humor precisamente de Televisa de los años 70s u 80s. Es decir, demasiado blanco, demasiado simplón y sin mucho chiste. Muy bien, pasemos ahora a la crítica de la producción realizada por Open Mind Production Baja Pana Klexa
Masio Kendi Funjo Filmi o algo así, porque ese nombre polaco sí está súper difícil, así como también Next Film y Netflix, que en este caso me parece que toda la producción es bastante buena, aunque sí, aquí tengo un pero bastante fuerte, que vendría siendo precisamente el de los vestuarios de los lobos, que francamente a mí nunca me llegó a convencer. Realmente se sienten un poquito fuera de película, porque es una combinación entre Mad Max, sadomasoquistas y Conan el Bárbaro, que al menos a mí como que realmente nunca me convenció ni me funcionó en esta película. Pero lo que sí me convenció y realmente me sorprendió gratamente es la fotografía de Parker Silerkia, que hace una diferenciación bastante notable del mundo real al mundo fantástico de la Academia del Señor Clicks, donde utiliza los colores de una manera magistral, sobre todo en la parte del bosque que rodea a la Academia del Señor Clicks, que francamente me sorprendió bastante, y seguramente varios productores de Hollywood ya le estarán llamando a este fotógrafo para futuras producciones de fantasía o de ciencia ficción. Pero aquí es donde entra la queja principal de esta película, que vendría siendo para mí los números musicales, sobre todo del maestro y de los niños a la mitad de la película, porque son números que francamente no aportan absolutamente nada a la película, y al contrario, en este caso molestan bastante, porque me parecen mal compuestos y también mal adaptados al español, que en general la gente del doblaje aquí latinoamericano hizo un buen trabajo, pero a la hora de las canciones francamente no funcionaban absolutamente nada. Y para colmo de males, me parecen mal compuestas estas canciones. Así que en mi caso, esto le bajó bastante la calificación a esta película. Y dicho esto, ya pasemos a la crítica en general de la película La Academia del Señor Clicks de Netflix, donde francamente lo que sobresale, como dije, es la parte de la imaginación y la fantasía, que está bien plasmada, en este caso en la película. Y además, como dije, bien adaptada de la novela original. Otra cosa positiva, como había dicho, es el diseño de producción. Me parece que destaca bastante, sobre todo en el cuidado de lo que es la Academia del Señor Clicks. Los efectos son bastante cumplidores y sobre todo, como dije, la fotografía también sobresale bastante en esta película. El otro punto positivo de la película me parece el mensaje bastante positivo sobre la importancia de la amistad, la valentía y la superación personal, que obviamente son mensajes bastante inspiradores y motivadores para el público más joven. Muy bien, dicho esto, pasemos ahora a las cosas negativas o que no funcionaron en esta película. Vendría siendo el ritmo irregular, pero sobre todo de la segunda parte de la película, que francamente se perdió demasiado en la segunda parte, dado que en la segunda parte se siente demasiado lento y carece de una fluidez narrativa. El guión un poco predecible, pero sobre todo el desarrollo de los personajes, que como les dije, realmente al principio estaban funcionando bastante bien, pero ya en la segunda mitad empezó a perder también a todos los personajes. Y claro, como dije, lo peor del asunto, al menos para mí, vendrían siendo las canciones y los números musicales del maestro y de los niños. Así que en general la película me parece una película interesante, innovadora, un poquito extraña y sui generis, diría yo, así como también me parece bastante interesante la combinación de elementos de fantasía y también de drama familiar. Así que en general le voy a poner una calificación de 6.5. Francamente le hubiera puesto una calificación un poquito más alta si simplemente le hubieran quitado lo de los números musicales. Así que si tú eres fan de la novela te va a funcionar, o si te gustan las películas de fantasía o cuentos de hadas, también puede ser que te funcione bastante bien. Pero si tú eres fan de las comedias musicales, sinceramente esta película no te va a funcionar. O si tú eres como yo, que les gusta esas películas raras europeas, puede ser que te funcione también esta película. ¿O qué piensas tú, amigo? ¿Qué te pareció la película de la Academia del Señor Clicks? Nos vemos en el siguiente video. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Y también te recomiendo este video de la crítica sin spoilers de la película de Ultraman, El Ascenso, también en Netflix, que francamente es bastante mejor que esta película. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.